Hola, ¿qué tal todos? Bueno, este es el video sobre las respuestas, sobre las preguntas que me han dejado. Antes que nada quiero agradecer las preguntas a quienes estuvieron participando y quienes dejaron sus inquietudes. Muchas de estas preguntas pues son bastante complejas, no tengo todas las respuestas, algunas veces van a ser mi opinión y otras veces voy a tratar de dar algunos argumentos que sustenten más esta información, pero en general pues la mayoría de ellas pues pueden ser bastante especulativas. Es algo que puede suceder o puede ser que no, pero de todas formas muchas gracias por las preguntas que han dejado. Son preguntas que tienen bastantes factores que pueden influenciar en el futuro o cómo se desarrollaron los hechos, pero voy a tratar de dar mi mejor respuesta hacia esas preguntas. Voy a dejar marcados las preguntas de los usuarios. En caso de que no quieran ver todo el video y simplemente quieran ver la respuesta a su pregunta, pues pueden ir y marcar simplemente el minuto en el que se responde la pregunta. Bueno, la primera pregunta es de Moisés Cruz, que muchas gracias por la felicitación de la meta y los deseos para el canal. Y pues, ¿qué metas tienes aquí en YouTube como creador de contenido? Bueno, el objetivo del canal es tratar de hablar sobre temática militar, más específicamente sobre la Fuerza Armada de El Salvador, y tratar pues de dar una información que sea lo más apegado a los temas militares, y tratar de no incluir tantos factores externos a la militar, pero obviamente sé que es bastante complicado no incluirlos. Algunas veces siempre se van a tener que tocar. Y además de esto, pues que no sea un canal tan sensacionalista a nivel militar, sino que vaya más apegado a las capacidades y a lo que se está haciendo en la Fuerza Armada de El Salvador. Obviamente no tengo nada en contra del sensacionalismo, hay canales que lo tienen y les funciona muy bien, pero lo que yo trato de hacer es que el canal no vaya por ese rumbo, y también pues al mismo tiempo quisiera tener pues que el canal tuviera una comunidad bastante apegada a esa visión de no ser tan sensacionalista con las temáticas militares. Ahora, la otra pregunta es: ¿qué piensas sobre el futuro de la Fuerza Armada a largo plazo? Bueno, esta pregunta es complicada principalmente porque yo creo que esto puede cambiar, o sea, ojalá sea de otra manera, pero yo creo que el mayor problema ahorita en la Fuerza Armada no es tanto el presupuesto o que se esté tratando de mejorar las ramas de la Fuerza Armada que necesitan más apoyo, como la Fuerza Aérea y la Marina Nacional, sino que el mayor problema que tiene ahorita la Fuerza Armada, y que a futuro podría estar en peligro su existencia, pues es ahorita mismo con el gobierno que está actualmente, porque tiene a la Fuerza Armada la tiene cumpliendo labores de seguridad pública, lo cual pues no es bueno para la reputación de la Fuerza Armada a nivel internacional. Pues se han activado muchos organismos internacionales que han creado muchas demandas hacia El Salvador por supuestas violaciones de derechos humanos, y entre ellas pues está apuntando a la Fuerza Armada. Entonces, a largo plazo estaríamos hablando de que posiblemente, como lo han pedido desde el conflicto armado, estos organismos estarían pidiendo que la Fuerza Armada de El Salvador fuera suprimida, y esto pues por estas supuestas violaciones de derechos humanos, y que a largo plazo pues esto va a representar un gran problema para la institución. Y esto no lo digo porque la Fuerza Armada esté haciendo mal las cosas o las esté haciendo bien, o yo crea que las va a hacer mal, sino que en este lado del mundo, pues el llamado mundo occidental, pues tienen esta visión y es la dominante en el mundo académico cultural, donde pues esta visión de animadversión hacia las Fuerzas Armadas en esta parte del mundo pues es la dominante a nivel académico y cultural, y por lo tanto pues es la visión que se impone hacia las Fuerzas Armadas que cumplen labores de seguridad pública. Entonces yo creo que ese va a ser el mayor problema que va a tener la Fuerza Armada a largo plazo, y no lo que la mayoría piensa, que es que no se le esté dando el apoyo necesario para fortalecer las ramas de la Fuerza Armada que necesitan
más apoyo en este momento. Entonces yo siempre he sido crítico con el hecho de que se ocupara la Fuerza Armada para labores de seguridad pública. Me parece que fue incorrecto. Para mí la PNC tenía la capacidad suficiente para poder hacer frente a esta labor de seguridad pública. La PNC en estos momentos tiene alrededor de más de 30.000 miembros, antes tenía más de 30.000 miembros, yo creo que era suficiente. O sea, la PNC tiene más gente que la misma Fuerza Armada, que en aquel momento tenía 16.000 miembros, aunque ahorita pues va aumentando. Yo creo que la PNC tenía la suficiente capacidad de personal para hacerle frente a este reto de la seguridad pública, y si en un dado caso pues la policía no daba abasto sobre esta situación, pues lo que se debía haber hecho pues era recurrir a la Fuerza Armada para ciertos momentos específicos y luego pues replegar a la Fuerza Armada lo antes posible para evitar en la medida de lo posible tener estos problemas a largo plazo con estos organismos internacionales, y tratar de ir capacitando a personal de la policía para que pudieran ir supliendo estas labores que la Fuerza Armada había realizado en ese momento específico. Pero las cosas no se han hecho de esa manera, y ahorita mismo pues la Fuerza Armada está muy mal en reputación a nivel internacional, y eso pues va a ser un gran problema a largo plazo. La otra pregunta del mismo usuario, Moisés Cruz, pues me pregunta: ¿qué crees que salga de la cooperación militar entre China y El Salvador? ¿Crees que le regale algún equipo para las Fuerzas Armadas? Bueno, este tema ya lo mencionó el delegado militar que envió China. Ha asegurado de que la cooperación entre El Salvador y China va a ser meramente académica, simplemente va a ser de intercambio de oficiales van a ir a estudiar a China y viceversa, en teoría. Y pues en un futuro tal vez se pueda lograr que China pueda venderle o donarle algún equipo a El Salvador. Esto depende de si a China le favorece, pues obviamente le dará algún equipo donado o se lo venderá, pero habrá que ver si El Salvador cumple con los requerimientos para que China pueda ofrecer o dar este equipo. La mayoría de personas pues entiende muy bien la relación entre El Salvador y Estados Unidos, en el cual Estados Unidos te da equipo, pero a cambio Estados Unidos te está pidiendo algo a cambio, y generalmente te está pidiendo más de lo que ellos dan. Pues en China pasa lo mismo, o sea, si China ve que puede traer más a cambio de lo que te dan, pues te van a dar algo. Y esa es la forma en la que actúan las potencias. Si ven que pueden tener intereses comprometidos en tu país, ya sea de recursos, de política o de estrategia, pues obviamente te van a dar alguna donación, equipo militar o de infraestructura. Pueden ser las dos cosas, una o solo militar, pero tendrán que ver si vale la pena darte ese equipo militar en este caso. Por ejemplo, en la Guerra Fría, la extinta Unión Soviética pues fortaleció mucho a Cuba porque era un lugar estratégico para la Unión Soviética, y pues Cuba llegó a tener las segundas fuerzas armadas más potentes del continente americano después de Estados Unidos, y estaba empatada creo que con la de Brasil. Creo que Brasil tenía más personal, pero a nivel militar, de equipo militar, pues estaban casi igual. Entonces, pero esto era porque era un punto muy estratégico para los soviéticos en aquella época. Entonces, si El Salvador cumple con esos requerimientos, entonces ellos podrán ver que muchos de sus intereses más importantes están en este país, y obviamente te van a dar un mejor armamento para que sus intereses estén mejor protegidos. Pero si El Salvador pues no cumple con nada de eso, pues no te van a dar mayor cosa. Bueno, la siguiente pregunta es de Oreki Sam. Gracias por la felicitación. La pregunta es: ¿podría o debería El Salvador tener tanques en un futuro? Bueno, creo que te refieres a los tanques, carros de combate también llamados, pero que tienen cadenas, que son de cadenas, o de orugas también se les suele llamar. Creo que hay una prohibición sobre esto después de la guerra que tuvo El Salvador en 1969. Sin embargo, yo creo que podría El Salvador tratar de ir buscando adquirir ese armamento, ya que pues Estados Unidos tiene
ha ido teniendo en los últimos 50, 60 años, ha ido teniendo una política más laxa con la región. Entonces creo que sí los podría adquirir. Ahora, si los debería tener, creo que hay unas teorías que aseguran que este tipo de armas, este tipo de equipos que son de cadenas, pues en la región, para esta región que es bastante tropical, selvática, pues montañoso, entonces no es muy recomendable, pero también hay otros estudios que dicen que no hay ningún problema, que es bastante plausible que se pueda tener este tipo de equipo en esta región. Pero más allá de eso, creo que el problema sería el presupuesto militar que tiene El Salvador. Creo que implicaría un gasto para adquirirlos y también implicaría un gasto para mantenerlos. Entonces creo que más allá de si los podría tener o si los debería de tener o si los puede tener, el problema creo que siempre sigue siendo el mismo, que es el monetario. La otra pregunta pues viene de un usuario que se llama el gato DT6MN. Pues él, gracias amigo, te agradezco el comentario. Y me dice, la cooperación china podría incluir aviones caza. En caso que así fuera, ¿qué tipo de aviones serían? El J9 me parece adecuado para El Salvador. Bueno, creo que ahí comentaron, un usuario comentó que el J9 es un proyecto cancelado. Es un avión que se empezó a hacer creo que en la época en la década del 60 parece. Y es un avión que se le pedían demasiadas cosas, entonces se terminó cancelando. Pero más allá de eso, yo creo que el problema no radica en si El Salvador podría o no tener estos aviones, sino el primer problema sería el monetario, si los puede adquirir comprándolos. Y en segundo, pues tendría que ver si China, si se los donara a China, tendría que tener muchos intereses invertidos aquí en el país. Si le quisiera dar en un dado caso otro tipo de aviones, no necesariamente podría ser un avión de última generación, pero sí, si fueran unas donaciones de aviones, pues tendría que tener ciertos intereses China aquí en este país bastante fuertes para que le pudiera surtir algún avión. Yo creo que todavía es muy temprano para saber eso. Tal vez en un futuro se sepa si China donará algún armamento o tal vez nos venderá algo. De momento China simplemente ha dicho que el intercambio va a ser meramente académico, donde oficiales de China vendrán acá y oficiales de El Salvador irán allá, o no sé cómo será todavía muy bien el convenio. El delegado militar dirá más específicamente cómo será la cooperación entre El Salvador y China. El usuario Ariel Miranda 8340 tiene la pregunta: ¿crees que se logre estos 5 años llegar a 65,000 efectivos militares o 75,000? No recuerdo cuánto fue la cifra que querían aumentar. Bueno, según lo que yo he leído, la última vez que leí sobre el aumento de efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador, leí la cifra de 40,000. No sé si habrán dicho que lo van a aumentar a 65,000 o a 75,000. Yo creo que esa cifra sí se podría lograr, sí se podría lograr en un futuro, pero porque se ha mencionado que se llevará la cifra a 40,000. A los 65,000 o 75,000 no sé si lo han dicho. Creo que se podría hacer, pero requeriría más presupuesto para la Fuerza Armada, porque sería más personal que tendrías que estar equipando, más personal que le tendrías que pagar y darle prestaciones. Y pues de momento solo he visto que se han pedido aumentos por los 40,000. No sé si habrán pedido aumentos para los 65,000 o si se ha mencionado que lo aumentaran a 65,000. Sin embargo, pues me puedo equivocar, puede que tal vez digan que van a cortar el personal, tal vez lo dejen en menos, lo cual me parecería normal. El Salvador no es un país que tenga demasiado presupuesto militar para tener tanto personal. Creo que anteriormente tenía 16,000 y con llegar a los 40,000 pues prácticamente estás doblando y aumentando un poco más el número de personal que se tenía. El usuario Juan Joya 9189
Muchas gracias por la felicitación, amigo. Primero un comentario. A veces se generan varias personas expectativas desmesuradas con respecto a la modernización del material de las fuerzas de la Fuerza Armada de nuestro país, creyendo que el gobierno les dará todos los fondos necesarios para ello. ¿Qué opinión te merece si es suficiente con la adquisición de un equipo individual de calidad para el personal y continuar con la adquisición de medios de transportes como pickups, camiones y blindados? Bueno, sí, es lo que se ha comprado a nivel para la Fuerza Armada es básicamente son materiales que se podrían catalogar entre comillas defensivos. Siempre hay un debate ahí político filosófico sobre las armas ofensivas y defensivas, pero no voy a entrar en el debate. Para mí son armas defensivas, son básicamente blindados los que se han comprado, chalecos, cascos, fusiles. No se ha comprado material que sea ofensivo, hablando militarmente, y esto pues es porque por la labor que se le ha dado a la policía, a la Fuerza Armada, de labor policial o de seguridad pública. Incluso los drones que se le han donado a la Fuerza Armada pues son drones que son de vigilancia. Entonces pues lo que se le ha dado a la Fuerza Armada pues son armas que van más para la seguridad pública que para un conflicto convencional o no convencional, sino que simplemente son para labores de seguridad o de vigilancia. Habrá algún otro caso donde sí pueda catalogarse el equipo que se le ha comprado como ofensivo, pero mayoritariamente son equipos defensivos. Con respecto a lo que mencionas sobre la adquisición de medios de transporte como pick-up, camiones y blindados, yo realmente sí apostaría bastante por los camiones. Me parece que una de las columnas más importantes a nivel logístico para cualquier fuerza armada son los camiones. Te permiten movilizar muchas cosas, equipo, tropas, y sí apostaría bastante. Es un equipo que no te costaría tanto y tampoco levantaría muchas ampollas entre la gente que está en contra de que se le dé medios a la Fuerza Armada, puesto que solo son camiones, pero te sirve muchísimo para el transporte de personal y equipo a diferentes partes. Y entonces pues entre más camiones tengas, pues movilizas un mayor número de personas en un menor tiempo posible. En un dado caso pues requieras tener que movilizar un mayor número de personal. Y pues yo apostaría más a ese aspecto de los camiones y sí invertiría más en ello. Y con si es suficiente o no, pues hay que ver que el presupuesto militar de la Fuerza Armada de El Salvador es de menos del 1% del PIB del país, mientras que de los países desarrollados muchas veces superan el 2% de su PIB. Entonces, más allá si son suficientes o no las compras que se hacen de este equipo, que a mi opinión serían equipo defensivo, el factor es si puedes comprar equipo ofensivo, que sería quizás más caro. Por ejemplo, tenemos el caso de los Dragonfly en la Fuerza Aérea Salvadoreña, que desde hace mucho debieron ser reemplazados, pero El Salvador pues no posee el dinero suficiente para poder hacer este cambio, ya que pues requerirían quizás casi todo el presupuesto militar de la Fuerza Armada. Y cuando ya hablamos de equipo naval, que sería pues la Marina Nacional en nuestro caso, pues los costos ahí aún son más elevados que en la Fuerza Aérea Salvadoreña. Así que no es tanto si nos parece suficiente o si nos parece insuficiente. Cualquiera quisiera tener una Fuerza Armada que tuviera buen equipo, pero de momento pues no se puede hacer más que lo que se está haciendo. No se puede adquirir más equipo del que se puede comprar, y más allá de comprar buen equipo, pues yo lo que optaría para la Fuerza Armada como inversión sería tratar de ir ganando independencia a nivel militar. Y la última pregunta del usuario Navaja UWU6025 es: ¿por qué crees que muchos proyectos como el M114 Marenco o armas como el HB1 Barón no se siguieron?
Estoy haciendo un libro sobre los medios militares de El Salvador y me pregunto eso. Bueno, te deseo mucha suerte en tu libro. Ojalá que te quede muy bien y que tengas mucho éxito en lo que estás haciendo. Bueno, con el segundo modelo que mencionas, el HB1 Barón, no recuerdo ese modelo, no creo que haya leído sobre ello, pero estoy hablando de memoria, quizás en algún momento sí le he mencionado en el canal. Y más con los M114 que fueron modificados, pues hubo bastantes modelos que se hicieron para llevar a cabo la labor de tratar de tener algunos blindados en El Salvador. Hay que entender que en esa época pues El Salvador estaba bloqueado, se le puso un embargo militar después de la guerra de 1969 y pues se necesitaba que se tuviera algún medio blindado para suplir las necesidades que se tenían en el país, ya que no se podía adquirir de otro lado, pero hay muchos más factores. Entonces hay que ver que esto pues fue más producto de una necesidad que de algún proyecto a futuro para la Fuerza Armada. Fue más producto de un embargo que se había hecho y que la Fuerza Armada debía suplir de alguna manera con los medios que se tenía. Creo que todo es multifactorial. Con lo que he dicho también, lo que he respondido también creo que es multifactorial, pero tal vez el mayor factor que hay en este aspecto creo que es el mismo que siempre he tenido la Fuerza Armada, que es el monetario. Creo que han habido escasos fondos para continuar con los proyectos que se tenían en la maestranza hoy llamada CALFA. Entonces creo que ese es uno de los problemas. Creo también que podría ser el desinterés, o tal vez se dieron cuenta de que quizás no era una buena idea hacer la modificación que le estaban haciendo a ese armamento, o tal vez se quedaron con un proyecto que lo inició algún oficial y después pues los otros ingenieros que lo desestimaron y lo vieron que no tenía mucho futuro, que no iba a servir para lo que ellos pensaban. Puede ser muchos factores, puede ser uno, puede ser dos, puede ser la combinación de todos o algunos, pero principalmente creo que es ese, creo que es el monetario. Creo que no hay una suficiente inversión en ese tipo de proyectos aquí en El Salvador. Es una lástima, porque sí, ojalá se le diera la inversión necesaria para este tipo de proyectos, y no solo para este tipo de proyectos a nivel logístico militar, sino también para proyectos sociales en la que se podría pues invertir tecnología militar para ser utilizada en el futuro para necesidades de la población civil. Pero tendría que ser una visión más a largo plazo. Y pues creo que esa sería la respuesta. Muchas gracias a todos por haber participado. Obviamente esto que estoy diciendo es mi opinión. No estoy diciendo que esto sea rajatabla de esta manera. Así que si ustedes lo quieren discutir en los comentarios, como digo, el objetivo es tener una comunidad ecuánime con las temáticas militares. Así que sin nada más que decir, muchas gracias por ver el video. Dale like, suscríbete, comenta, comparte. Nos vemos. Hasta la próxima.